¿Dios mató a Jesús en lugar de matarnos a nosotros? ¿La teoría de la expiación penal sustitutiva satisface la justicia de Dios? Descubriendo la luz del carácter de Dios que de la oscuridad brilla en el rostro de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Por Kevin J. Mullins. ¿Quién mató a Jesús? Así explica John Piper, fundador de desiringgod.org, la muerte de Jesús. Un amigo mío, que era pastor en Illinois, predicaba a un grupo de presos en una prisión estatal durante la Semana Santa hace varios años. En un momento de su mensaje, hizo una pausa y preguntó a los hombres si sabían quién había matado a Jesús. Algunos dijeron que los soldados, otros que los judíos, otros que Pilato. Tras un silencio, mi amigo simplemente dijo: «Su padre lo mató». Así como Abraham alzó el cuchillo sobre el pecho de su hijo Isaac, pero lo perdonó porque había un carnero en el matorral, así también Dios Padre alzó su cuchillo sobre el pecho de su propio hijo Jesús, pero no lo perdonó porque él era el carnero, él era el sustituto. John Piper, ¿quién mató a Jesús? desiringgod.org. La doctrina de que Dios mató a su hijo en lugar de matarnos a nosotros se llama expiación penal sustitutiva. Wikipedia la define así: la teoría de la sustitución penal enseña que Jesús sufrió el castigo por los pecados de la humanidad. La sustitución penal se deriva de la idea de que el perdón divino debe satisfacer la justicia divina, es decir, que Dios no está dispuesto ni es capaz de perdonar simplemente el pecado sin exigir primero una satisfacción por él. Así lo define otro sitio web cristiano llamado godquestions.org. En términos simples, la doctrina bíblica de la sustitución penal sostiene que el sacrificio de Jesús en la cruz reemplaza el castigo que debemos sufrir por nuestros pecados. Como resultado, se satisface la justicia de Dios, y quienes aceptan a Cristo pueden ser perdonados y reconciliados con Dios. La palabra penal significa relacionado con el castigo por las ofensas, y sustitución significa el acto de una persona que toma el lugar de otra. Por lo tanto, la sustitución penal es el acto de una persona que asume el castigo por las ofensas de otra. La Biblia enseña claramente la sustitución penal. La expiación penal sustitutiva enseña que Dios está enojado con la humanidad por quebrantar sus reglas, y como castigo exige la muerte del transgresor. Aquí es donde Jesús, nuestro hermano mayor, interviene y recibe el golpe mortal de Dios. Así, en lugar de matarnos, Dios mata a su Hijo, liberándonos. Se cree que esta es la única manera en que Dios puede perdonar a la humanidad, porque Dios no está dispuesto ni es capaz de perdonar el pecado sin exigir primero una compensación por él. Por lo tanto, después de que la justicia de Dios es satisfecha, únicamente quienes aceptan a Cristo pueden ser perdonados y reconciliados con Dios. El cofundador de desiringgod.org, John Bloom, explica más sobre la misión de Cristo. Jesús fue ejecutado en una cruz, fue considerado uno de los peores ofensores. Su muerte fue real y realmente terrible. Fue objeto de ira, pero no solo de la ira romana y judía. Jesús fue principalmente el objeto de la ira de su Padre, la ira más justa, recta y terrible que existe. Y se convirtió en ese objeto voluntariamente, incluso cuando todos sus impulsos humanos anhelaban escapar. Marcos 14:36. Es la razón misma por la que vino. Jesús, nuestro propiciador, absorbió la ira del Padre contra nuestro pecado y la satisfizo por completo, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que disfrute del favor del Padre para siempre. Juan 3:16. ¿Quién hubiera soñado alguna vez que una cruz romana, uno de los peores y más temibles dispositivos de tortura jamás ideados, se convirtiera en un símbolo del mayor amor jamás expresado? Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos salvó de la ira de Dios. Romanos 5, 8 y 9.
John Bloom, La ira de Dios fue satisfecha, desidengod.org. ¿Soy solo yo? ¿O alguno de ustedes tiene dificultades para desear a Dios después de leer tales afirmaciones? Esto suena más a una situación de violencia doméstica que al Evangelio eterno. Un padre abusivo está furioso con su hijo menor, pero el hermano mayor interviene y no solo protege al niño de la ira de su padre, sino que la absorbe él mismo. ¿Es este el verdadero Evangelio? Si es así, ¿qué dice esto acerca de nuestro Padre Celestial? ¿Realmente vino Cristo a esta tierra y murió para protegernos y salvarnos de nuestro Padre Celestial? ¿Está Dios en el cielo diciendo, no me importa a quién mate, siempre y cuando alguien muera por romper mis reglas? ¿Es así como un Dios amoroso ejecuta su ira y justicia? Después de todo, el Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Para explicar esto, Norbert Link de eternalgod.org escribe, la justa indignación de Dios se dirige a la humanidad rebelde que se niega a obedecer a Dios y a arrepentirse de sus malas acciones. Este mundo pronto se dará cuenta de que Dios puede enojarse mucho y es terrible caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Quienes se niegan permanente y rebeldemente a someterse a Dios, aunque saben que no deben hacerlo, pagarán el precio. Norbert Link, Salmos 7:11. Dios está enojado con los malvados todos los días. eternalgod.org. Desafortunadamente, los comentarios que acabas de leer se repiten desde muchos púlpitos, diciendo que un día, muy pronto, Dios explotará y borrará del planeta a todos los que se nieguen a aceptar a Jesús como su sacrificio expiatorio. Así pues, en este entendimiento, Dios ahora dice, si no aceptas que mate a Jesús en lugar de a ti, seguiré adelante y llevaré a cabo mi plan original de matarte. De este modo, Dios retira el don de la muerte sustitutiva de Cristo y no lo aplica a la cuenta del pecador. Una teología como esta solo puede llevar a hombres y mujeres a intentar obedecer a Dios por miedo y no por amor. Sin embargo, comprender correctamente cómo y por qué murió Cristo nos ayudará a comprender cómo y por qué los perdidos mueren al final. Pero para ello, primero debemos comprender cómo operan realmente la justicia y la ira de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Para comenzar nuestro estudio, veamos el significado de la justicia. La visión penal tradicional sostiene que la justicia de Dios exige la pena de muerte y la separación eterna de Dios. Solo puede satisfacerse si el culpable paga dicha pena o si alguien más paga en su nombre. En cualquier caso, alguien tiene que morir. Según esta visión, la justicia es retributiva. Así define godquestions.org la justicia de Dios. No podemos empezar a comprender la justicia de Dios a menos que primero comprendamos el pecado. El pecado es transgresión de la ley, 1 de Juan 3:4. E iniquidad, Daniel 9, versículos del 4 al 5, Miqueas 2:1, Santiago 3:6. Encarna todo lo contrario a la naturaleza santa de Dios y le resulta ofensivo. Por lo tanto, el pecado es un crimen contra Dios y la justicia exige como castigo la muerte y la separación de él. Romanos 1:18 al 32, 2:5 y 3:23. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para pagar esa pena por nosotros. Romanos 5 del 8 al 11, 6:23. Y puso la salvación al alcance de todos los que creen en su nombre. Juan 1:12, 3:15 al 17 y 20:31. Por lo tanto, según el cristianismo tradicional, no fue hasta que Jesús murió para satisfacer la justicia de Dios que el perdón y la salvación se hicieron accesibles a todos aquellos que creen en Jesús. Parece que Dios guardaba rencor hasta que obtuvo lo que exigía porque el pecado le ofende.
Sin embargo, una comprensión correcta de la justicia depende de una visión correcta de la ley de Dios. La opinión común es que las leyes de Dios son un conjunto de reglas que, al quebrantarse, requieren que Dios imponga castigos activos para mantener la justicia. Según esta perspectiva, por ejemplo, Dios decide activamente e incluso inventa qué enfermedades causar a las personas. Sin embargo, la visión bíblica es que las leyes de Dios son los protocolos de diseño sobre los que opera la vida, destinados a protegernos y beneficiarnos. Se basan en la causa y el efecto, y en ese escenario, las enfermedades son manifestaciones del desorden en nuestros cuerpos por infringir las leyes de Dios. Por lo tanto, las leyes fueron dadas para nuestro bien, y la devastación por quebrantarlas no proviene de Dios, como muchos creen, sino que Él permite los efectos del pecado. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y en toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para tu bien. Deuteronomio 10, 12 y 13. La ley de Dios, Torá, significa simplemente instrucciones. Sus mandamientos y estatutos son las instrucciones que nos ha dado para mostrarnos cómo vivir y se basan en el amor desinteresado por los demás. Romanos 13, 8 y 10. Dios nos da la libertad de salirnos de los límites de su ley y, en lugar de cosechar los castigos impuestos por Dios, cosechamos las consecuencias naturales de la desobediencia. Según las Escrituras, la justicia de Dios no se trata de retribución. Al hablar del carácter de Dios, se suele decir que Dios es amor, pero también es justo. Esta frase no se encuentra en la Biblia. Sí dice que Dios es amor y que Dios es justo. Deuteronomio 32, 4, Isaías 45, 21. Sin embargo, combinarlos con el pero los contradice. Sugiere la idea de que Dios es amor, pero si lo contradices, ten cuidado, cambiará su actitud hacia ti y mostrará su lado justo. Como dije, la Biblia sí dice que Dios es justo, pero todo uso de la justicia refleja una acción amorosa. Indica que se debe mostrar justicia a los pobres, a las viudas o a los ancianos. Nunca refleja la idea de retribución como muchos sugieren. La justicia de Dios, en el modelo legal tradicional y en el pensamiento de la mayoría de los cristianos, se centra en pagar por el pecado. Alguien tiene que pagar la pena. Si cometes el delito, cumples la condena. Tal perspectiva menoscaba la misericordia y el perdón de Dios, lo somete a la justicia misma, que debe ser satisfecha. Según el modelo bíblico de sanidad, la justicia de Dios consiste en hacer lo correcto según la ley del amor, que consiste en restaurar, sanar y salvar. La justicia, si se practica verdaderamente con amor, busca primero el bien del prójimo. No se trata de registrar los agravios para ajustar cuentas. La justicia es restauradora, pero si no logra restaurar, simplemente libera al ofensor a las consecuencias inevitables del pecado, que es la muerte. Ray Foucher, Justicia, characterofgod.org, 7 de febrero de 2018. La justicia de Dios implica corregir las cosas, no castigar. Implica una intervención compasiva en el mundo contra toda injusticia, con especial atención a quienes sufren abusos. La justicia de Dios es algo en lo que participamos a medida que hacemos las cosas bien en el mundo. Louis Johnson. Unos pocos ejemplos de la justicia de Dios. Primero, defended al pobre y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Salmos 82:3. ¿Puedes ver cómo la justicia de Dios no se trata de buscar retribución, sino de hacer lo correcto, defender a los pobres, a los huérfanos y a los afligidos?
2. En el Salmo 146, Dios hace justicia a los oprimidos, lo cual se define como cumpliendo sus promesas para siempre, dando de comer a los hambrientos, liberando a los cautivos, aquellos cautivos del pecado, abriendo los ojos de los ciegos, tanto física como espiritualmente, levantando a los oprimidos, protegiendo a los extranjeros entre su pueblo y cuidando de los huérfanos y las viudas. En Ezequiel 45:9 leemos el tercer ejemplo. Así ha dicho Jehová el Señor: Basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Aquí Dios ruega a los líderes corruptos que comiencen a practicar la justicia y la rectitud, tratando bien a su pueblo. Así se lee en la Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor soberano: Basta ya, príncipes de Israel, abandonen la violencia y la opresión y hagan lo que es justo y correcto. Dejen de engañar a mi pueblo y de robarle su tierra. No los desalojen de sus casas, dice el Señor soberano. Esto también revela que la justicia de Dios nunca consiste en ejercer violencia sobre nadie. Ejemplo 4. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmos 89:14. Este versículo utiliza el paralelismo hebraico, donde dos palabras o frases se explican mutuamente. En este caso, la justicia bíblica se define por misericordia y el juicio por verdad. Por lo tanto, la justicia de Dios consiste en mostrar siempre misericordia, chesed, que literalmente significa bondad amorosa al condescender con las necesidades de sus criaturas. Ejemplo 5. El Señor es conocido por la justicia que trae. Los malvados son atrapados por la obra de sus manos. Salmo 9:16, Berean Standard Bible. Aquí vemos nuevamente que la justicia de Dios no se ejecuta mediante la violencia contra nadie, sino que se define entregando al pecador persistente a sus propias elecciones destructivas, lo que resulta en consecuencias inherentes, no en castigos impuestos. ¿Pero qué hay de la ira de Dios? Jesús sufrió la ira de Dios cuando Dios lo mató en lugar de nosotros, y si alguien rechaza ese sacrificio, sufrirá la ira de Dios sobre él. ¿Es eso verdad? ¿Qué es la ira de Dios? Esto es lo que Christianity.com dice. Hay varias palabras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se traducen como ira. Estas palabras también se traducen frecuentemente como enojo. Generalmente se refieren a la respuesta de Dios a la desobediencia humana, pero también se usan en relación con una respuesta humana negativa hacia otras personas. Realmente no hay una buena manera de suavizar la ira de Dios para que signifique algo más que una respuesta irada de Dios a la desobediencia humana. Romanos 2:5 ofrece una buena perspectiva de lo que es la ira de Dios. Pero por tu terquedad y por tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira de Dios y de la revelación de su justo juicio. Su ira parece ser sinónimo de su justo juicio. La ira de Dios no es una retribución airada contra quienes lo han ofendido, más bien es su justo juicio contra quienes hacen el mal. Dios es justo y nos juzgará según su justo estándar. La ira de Dios contra los pecadores no es más que darles lo que merecen. En desiringgod.com, Joseph Scheumann describe: la ira de Dios debe ser temida, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La ira de Dios debe ser temida, porque somos pecadores justamente condenados sin Cristo. Romanos 5:1. La ira de Dios debe ser temida porque es lo suficientemente poderoso para cumplir lo que promete. Jeremías 32:17. La ira de Dios debe ser temida porque Dios promete castigo eterno sin Cristo. Mateo 25:46.
Dios es amor, y Dios hace todas las cosas para su gloria. Primera de Juan 4:8, Romanos 11:36. Ama su gloria por encima de todo, y eso es bueno. Por lo tanto, Dios gobierna el mundo de tal manera que se trae la máxima gloria. Esto significa que Dios debe actuar con justicia y juzgar el pecado, es decir, responder con ira. De lo contrario, Dios no sería Dios. La ira de Dios se satisface en Cristo. Aquí tenemos la mejor noticia. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera Timoteo 1:15. Gracias a Cristo, Dios puede justificar a los pecadores. Romanos 3:26. Al salvarnos de su ira, Dios hizo lo que no podíamos hacer y lo que no merecíamos. Ese último comentario destacado, al salvarnos de su propia ira, me recuerda un meme común entre los ateos que se burla del cristianismo y que dice lo siguiente: Jesús, toc toc. Personas, ¿quién es? Soy Jesús, déjame entrar. ¿Para qué? Para poder salvarte. ¿De qué? De lo que te voy a hacer si no me dejas entrar. La verdad es que la ira de Dios nunca consiste en arremeter contra otros para dañarlos. No consiste en darles lo que merecen como si Dios los estuviera matando, sino en entregarlos, con lágrimas en los ojos y a su pesar, a las consecuencias naturales de sus decisiones. Dios siempre respeta la libertad de elección del hombre y lo hace al permitir que las personas tengan sus deseos. Algo que debemos recordar es que no debemos temer la ira de Dios, porque somos pecadores justamente condenados. La creencia de que somos justamente condenados sugiere que es Dios quien condena, pero las Escrituras nos dicen exactamente quién ha estado condenando a la humanidad desde el principio. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12, 9 y 10. Satanás es claramente el acusador que condena. Pablo dice: Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Por qué? ¿Será porque Jesús satisfizo la ira de Dios y ahora Dios cambió de parecer y quitó la condenación? No, es porque en Cristo nos damos cuenta de que Dios nunca nos ha condenado. Aquí es fundamental definir la ira de Dios, considerando que nuestros caminos no son los suyos. Isaías 55, 8 y 9. Debemos aceptar que la ira de Dios será completamente opuesta a nuestra manera de manifestarla. En Santiago 1:20 dice: Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto demuestra claramente que la ira del hombre está lejos de la justicia de Dios, ya que desde el pecado de Adán, la humanidad está destituida de la gloria del carácter de Dios. Romanos 3:23. La versión estándar internacional lo expresa así: porque la ira humana no obra la justicia que Dios desea. De nuevo, la ira humana es diferente a la ira de Dios. La palabra hebrea para la ira de Dios es Av, que es la misma raíz que se utiliza para referirse a su longanimidad, Anav, hacia la humanidad pecadora. Significa una respiración intensa y pesada, dolor, por la nariz. Para ilustrar esto mejor, veamos cómo Jesús expresó su ira, recordando que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre:
extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Marcos 3, del 1 al 6. Este es un encuentro que Jesús tuvo con los fariseos. Sus restricciones adicionales prohibían sanar en sábado. Jesús, leyendo sus corazones, los miró con enojo. ¿Qué tipo de enojo sentía Jesús? El que se describe como estar afligido por la dureza de sus corazones. Jesús experimentaba dolor o profunda tristeza por la falta de amor y compasión que estos despiadados líderes religiosos demostraban hacia el hombre de la mano seca. La ira de Dios es su intenso dolor al saber que tendrá que entregar al hombre inconverso a aquello que él desea egoístamente. El sábado es para descansar, y esto es precisamente lo que Jesús quería darle a este pobre hombre. Tenga en cuenta que la ira de Jesús no se expresó matando a sus enemigos, los fariseos. Jesús preguntó claramente, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? Observe el paralelismo. Hacer el bien, salvar vidas. Hacer el mal, matar. ¿Acaso Dios o su Hijo hacen alguna vez algo que sea malo? En Éxodo 4, del 10 al 13, Moisés temía presentarse solo ante el faraón y solicitó un portavoz. ¿Cómo respondió Jesús? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Éxodo 4, 14 y 15. ¿Cómo expresó Dios su ira aquí? ¿Acaso golpeó a Moisés y le causó algún daño? No. Aunque Dios se sintió afligido por la falta de fe de Moisés, le concedió lo que deseaba, que alguien más hablara por él. Pablo también describe la ira de Dios de esta manera. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Pablo continúa, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones. Verso 24. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 26. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Verso 28. La ira de Dios se define aquí como Dios abandonándolos o entregándolos. Dios está dando al pueblo la libertad de separarse de él. En la página 9 de su libro, La ira amorosa de Dios, Gary Hulkist escribe, cuando Miriam y Aarón hablaron contra Moisés, la ira del Señor se encendió contra ellos, y él se alejó, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam se volvió leprosa. Véase Números 12. Los caminos de Dios son verdaderamente diferentes a los nuestros. Cuando nuestra ira se enciende contra alguien, nos acercamos a esa persona para atacarla, para golpearla, pero Dios se aleja, Él se marcha. A veces, parece que la ira de Dios es la causa directa de matar o dañar a alguien. En Oseas 13:11, Dios le dice a Israel, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Definitivamente parece que Dios mató directamente al rey Saúl en su ira. Pero veamos los versículos 9 y 11 junto con el versículo 11, 9 y 10 junto con el versículo 11, tal como se lee en la versión King James. Oh Israel, te has destruido a ti mismo, pero en mí está tu ayuda. Yo seré tu rey. ¿Dónde hay otro que pueda salvarte en todas tus ciudades? ¿Y tus jueces de quienes dijiste, dame un rey y príncipes? Te di un rey en mi ira y te lo quité en mi furor. Oseas 13, del 9 al 11. La ira y el enojo de Dios están relacionados con la autodestrucción de Israel al pedir un rey terrenal.
La ira de Dios respondió dándoles lo que deseaban egoístamente. Pero, ¿podemos saber con certeza qué quiso decir Dios al decir que quitó a su rey en su ira? Sí. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató Dios. Lo mató, entre paréntesis Dios, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Ajá, llevarse a Saúl en su ira significa que Dios lo mató directamente. Bueno, no tan rápido. ¿Cómo murió exactamente Saúl? Leamos los versículos 3 al 6. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Primera de Crónicas 10, del 3 al 6. ¿Cómo reconciliamos esta aparente contradicción? Dios mató y Dios dejó a Saúl respetando su libre albedrío y no impidiéndole que se suicidara. Aquí tenemos otro ejemplo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento. Entonces el pueblo estuvo levantado todo el día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Números 11, 4 y 10, y del 31 al 33. Hablaremos de la parte donde dice herir al pueblo, en un segundo. Pero vemos aquí nuevamente la ira y el enojo de Dios en acción. Tengan en cuenta que la ira de Dios se expresa una vez más al darles exactamente lo que querían: carne para comer. Observen cómo el salmista habla de este incidente. Movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. Salmo 78, del 26 al 29. Esto nos lleva al Salmo 7:11 que leímos antes, que decía: Dios está airado contra los malvados todos los días. ¿Acaso esta ira se expresa porque Dios los entrega a regañadientes a lo que desean, destruyéndose a sí mismos? Sí, los versículos 14 al 16 dicen: Mira al que está preñado de maldad, que concibe planes destructivos y da a luz mentiras dañinas. Cava un hoyo y luego cae en el agujero que ha hecho. Se convierte en víctima de sus propios planes destructivos y la violencia que pretendía para otros recae sobre su propia cabeza. New English Translation. Aquí vemos una vez más que Dios siempre honra el libre albedrío. De hecho, en el versículo 17, el autor lo equipara con la justicia de Dios. Agradeceré al Señor por su justicia, cantaré alabanzas al Señor soberano. ¿Se dan cuenta de que, si Dios matara a quienes eligen cosas fuera de su voluntad, sería un Dios cuyo gobierno se basa en la fuerza y obra en contra de la libertad de elección? Ahora que comprendemos un poco más sobre la justicia y la ira de Dios, podemos concluir que Dios no es quien mata directamente al pecador. Pero, si Cristo no vino a salvarnos de la muerte de Dios, ¿de qué vino a salvarnos? Jesús vino a salvarnos de: y dará a luz un hijo, y llamarás
su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:14-15. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados porque el pecado engendra la muerte. Jesús no vino a salvarnos de que Dios nos mata, sino a salvarnos de que el pecado nos mata. Pablo expone esta verdad cuando dijo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La mayoría de la gente lee este versículo pensando que Dios nos pagará con la muerte, pero no dice eso. Dice que el pecado nos paga con la muerte. Dios no puede pagarnos con la muerte porque en Dios no hay muerte, solo vida. Proverbios 12:28. Así como nuestro empleador no puede pagarnos dinero si no tiene dinero. Pablo dice: el que siembra para agradar a su carne, de la carne segará destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8, Biblia estándar bereana. Cosechamos destrucción de la carne porque es el pecado el que naturalmente resulta en la muerte del pecador. Dios decidió qué actividades eran pecaminosas basándose en si producirían o no un resultado dañino. Sus leyes no son arbitrarias, sino totalmente razonables. Juan dice: el pecado es la infracción de la ley, en 1 de Juan 3:4. Y es el pecado el que da a luz la muerte, no el legislador. La perspectiva penal de la ley de Dios enseña que el pecado no es lo que nos daña inherentemente, sino que nos mete en problemas con el legislador, quien usará su poder para castigarnos y herirnos. Si no lo hiciera, podríamos vivir eternamente en pecado, porque no es el pecado lo que realmente nos daña. En otras palabras, el problema no es el pecado, sino la actitud de Dios hacia el pecador, y aunque lo ama, aún así está obligado a castigarlo, matarlo o incluso torturarlo. Por lo tanto, la razón por la que Cristo vino y murió fue para cambiar la opinión de Dios hacia nosotros. Esta es la mentira de la perspectiva penal legal. Consideremos este versículo del libro de Génesis. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Entonces, mi pregunta es: ¿se trata de una amenaza de Dios o de una advertencia? Amenaza: el día que comas de él te mataré. Advertencia: el día que comas de él, naturalmente morirás porque te habrás desconectado de mí, tu única fuente de vida. Si tú y yo voláramos en un avión a 10.000 metros de altura y me dijeras: si saltas de este avión sin paracaídas, morirás seguro, ¿me estarías amenazando de muerte o advirtiéndome de las consecuencias naturales? Seguro que sería una advertencia sincera, pero ¿y si alguien me mintiera y me convenciera de que no moriré en la caída, sino que tú eres quien me matará al aterrizar? Te tendría más miedo a ti que a la caída. El engaño aquí radica en que ya no creo que la ley de diseño de la densidad, que mi cuerpo pesa más que el aire, me llevará a la destrucción, sino que mi destrucción provendrá de quien la enuncia. En otras palabras, la ley de diseño, que advierte de consecuencias inherentes, ahora se considera una ley legal que exige la imposición de castigos arbitrarios. Esto es lo que Satanás logró en la mente de Adán y Eva y en toda su descendencia. Observe cómo Adán y Eva respondieron a las palabras de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3, del 6 al 10. Adán y Eva respondieron con miedo porque asumieron que Dios venía a pagarles con la pena por su pecado, la muerte. En sus mentes el pecado no era el problema, lo era Dios. Su visión distorsionada del carácter de Dios, causada por el pecado, convirtió su advertencia en una amenaza en sus mentes. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Isaías 59 del 1 al 3. Isaías no dice que Dios esté tan disgustado contigo que se aparta y se tapa los oídos ante tus clamores. Dice que nuestros pecados han ocultado o nublado el rostro misericordioso de Dios. Dios está ahí con los brazos abiertos, pero el pecado nos engaña, haciéndonos creer que Dios está en nuestra contra y que no nos escuchará a menos que su ira y su justicia sean satisfechas legalmente. Es cierto que el pecado ofende a Dios, pero solo porque daña al pecador a quien él ama. Isaías dijo, vuestras manos están manchadas de sangre. ¿Por qué? Porque creemos erróneamente que Dios necesita ser apaciguado con sacrificios de sangre para perdonarnos. Hasta aquí llega el engaño del pecado. Y nuestros labios han proferido mentiras al decir, Dios no está dispuesto ni puede simplemente perdonar el pecado sin exigir primero una satisfacción por él. Pero, ¿qué dice la Escritura? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Salmo 4:6. Adán y Eva respondieron con miedo porque en ese estado se veía que no tenían el conocimiento pleno de Dios. Por eso Jesús vino a esta tierra, vino para revelar el verdadero carácter de su Padre, y al hacerlo rompería el hechizo del pecado que nos engañaba y nos haría recuperar esa confianza. La noche antes de morir, Jesús oró estas palabras a su Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Jesús había terminado la obra que su Padre le encomendó la noche antes de morir. Esa obra era glorificar a su Padre. A lo largo de su vida, en carne humana, Jesús reveló el verdadero carácter de su Padre. Ni una sola vez condenó ni mató a nadie. Solo sanó y restauró a quienes estaban enfermos tanto física como mentalmente. Le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Jesús siempre actúa con piedad y su Padre siempre actúa como Cristo. Si alguna vez nos preguntamos sobre el verdadero carácter de Dios, cómo trata a los pecadores, solo necesitamos observar la vida de Jesús. Pero, ¿qué pasa con las palabras de Jesús cuando dijo de sí mismo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos? Mateo 20:28. Así define Albert Barnes el rescate en su comentario. El significado es que murió en lugar de los pecadores y que Dios estuvo dispuesto a aceptar los dolores de su muerte en lugar del sufrimiento eterno de los redimidos. Las razones por las que tal rescate fue necesario son: 1. Que Dios había declarado que el pecador moriría, es decir, que castigaría o mostraría su odio a todo pecado. 2. Que todos los pueblos habían pecado y si la justicia debía seguir su curso normal, todos debían perecer. Notas de Barnes sobre la Biblia. Barnes no solo tiene una visión incorrecta de cómo Dios administra la justicia, sino también del pago de un rescate.
¿No son los secuestradores quienes exigen un rescate para liberar a sus cautivos? ¿Quién nos mantiene cautivos y exige un rescate? ¿Dios o Satanás? Según Barnes, Cristo pagó el rescate a Dios, quien estuvo dispuesto a aceptar los dolores de su muerte en lugar del sufrimiento eterno de los redimidos. Sin embargo, el libro de Hebreos dice que, por medio de su muerte, la de Jesús, Él podía destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15, Biblia estándar bereana. Tengan en cuenta que Jesús no destruye las obras del diablo matándolo, sino por medio de la muerte, por medio de su muerte. Vencer el mal con el bien es como Dios ejecuta su venganza. Romanos 12, 14 al 21. Jesús pagó un precio porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios 7:23. Sí, pagó un precio muy alto, pero no para apaciguar a una deidad ofendida. Si salvas a tu hijo de ser atropellado por un autobús, pero la única manera de hacerlo es dar tu vida, has pagado un precio muy alto, lo que a menudo se llama el precio máximo, pero no fue para apaciguar a Dios. Ray Foucher. Juan escribe: para esto apareció, se reveló, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan 38. Jesús vino a liberarnos de nuestro secuestrador, aquel que nos mantiene atados a las mentiras sobre Dios y a nuestra propia naturaleza egoísta, pecaminosa. Por eso, en la cruz, Jesús exclamó: consumado es. Juan 19 al 30. Recuerden, Satanás es nuestro acusador y condenador. Al morir Jesús, anuló las acusaciones que nos condenaban, despojando así a los principados y a las potestades y exponiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos. Colosenses 2, 14 y 15. Jesús no desarmó a Dios, sino a los principados y a las potestades de este mundo de tinieblas y a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. El verdadero carácter de Dios había sido oscurecido por las mentiras de Satanás. Sin embargo, Dios, que dijo que de las tinieblas resplandezca la luz, hizo brillar su luz en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria del carácter de Dios en la faz de Jesucristo. 2 de Corintios 4:6. ¿Qué logrará ese conocimiento de saber el verdadero carácter de Dios? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. Pablo dice que es la ley del pecado la que nos mantiene cautivos. Pero veo otra ley en mis miembros, mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi cuerpo. Romanos 7:23. Al darnos una verdadera comprensión del carácter de Dios, Jesús nos salvará de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Romanos 8:2. Pero, ¿cómo mató el pecado a Jesús si nunca pecó? La respuesta se encuentra en una profecía mesiánica muy conocida, que lamentablemente también suele malinterpretarse. Herido de Dios. El capítulo 53 de Isaías es una profecía mesiánica escrita 700 años antes de que Jesús viniera a Belén como bebé. Analicemos algunos versículos que han causado mucha confusión. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:4.
Una lectura rápida de este versículo de la versión Reina Valera nos lleva a pensar que Jesús fue herido, asesinado por Dios. Observe cómo lo explica el conocido pastor John MacArthur. La realidad de la muerte vicaria y sustitutiva de Cristo por nosotros es la esencia del Evangelio según Dios, el tema central de Isaías 53. Sin embargo, debemos recordar que el pecado no mató a Jesús, fue Dios. La muerte del siervo sufriente fue nada menos que un castigo administrado por Dios por los pecados cometidos por otros. A eso nos referimos cuando hablamos de expiación penal sustitutiva. Él, Dios, satisfizo plenamente la justicia y borró nuestro pecado para siempre mediante la muerte de su Hijo. Es innegable que la doctrina de la sustitución penal se afirma inequívocamente en el mensaje claro de Isaías 53. John MacArthur, El Evangelio según Dios, crossway.org. Primero, analicemos la declaración de MacArthur de que el pecado no mató a Jesús, Dios lo hizo. A la luz de lo que aprendimos en el capítulo anterior, y luego veremos, si es cierto, que la doctrina de la sustitución penal se afirma de forma inequívoca en el claro mensaje de Isaías 53. Al analizar Isaías 53 un poco más de cerca, vemos nuevamente el versículo 4, esta vez en la nueva Biblia estándar americana. Dice, sin embargo, fueron nuestras enfermedades las que Él mismo llevó y nuestros dolores los que Él soportó. Pero nosotros supusimos que había sido castigado, golpeado por Dios y humillado. Isaías 53:4. Isaías no está profetizando que Dios heriría a su Hijo en lugar de matar al pecador. Dice que pensaríamos, percibiríamos o asumiríamos que Dios lo hirió, golpeó o mató, tal como Adán y Eva asumieron que Dios vendría a ejecutar el decreto de la muerte sobre él. A través de Adán, todos hemos heredado esta mentalidad distorsionada debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Desde que el pecado fue concebido en el hombre, hemos pensado en Dios como una deidad castigadora. Los israelitas de la antigüedad asumieron que Dios era un hombre de guerra, Éxodo 15:3, de manera similar a como ellos eran hombres de guerra. Pero los caminos de Dios no son como los nuestros, Isaías 55:8. También habían entendido mal la razón por la cual Dios instituyó el sistema de sacrificios y comenzaron a creer que Dios necesitaba ser apaciguado por sacrificios de sangre como los dioses paganos de las naciones circundantes. Pero la realidad se comprende en el versículo 5 de Isaías 53, donde dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. La palabra por hace que muchos crean que Jesús estaba muriendo por nosotros para pagar la pena de muerte que supuestamente exigía Dios. Sin embargo, la palabra hebrea traducida como por es min, que significa de o fuera de, en varios sentidos como a causa de. Por lo tanto, Él fue herido de o a causa de nuestras transgresiones. Otra forma de leerlo es: Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades y no por Dios. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado. Cada uno se ha apartado por su camino y Jehová ha hecho recaer sobre él el castigo de nosotros, de todos nosotros. Isaías 53:6, Young's Literal Translation. En nuestra ceguera, de forma natural, leemos estos textos como la ira de Dios contra nosotros, pero en lugar de castigarnos, Él coloca ese castigo sobre su Hijo. O, como dice MacArthur, la muerte de Jesús fue nada menos que un castigo administrado por Dios por los pecados que otros habían cometido. Si esto fuera cierto, entonces deberíamos elogiar a los líderes judíos y a los soldados romanos por simplemente cumplir las órdenes de Dios. Sin embargo, ¿qué pasa si leemos esto de otra manera? ¿Puedes ver que el castigo impuesto a Cristo fue nuestro castigo en el sentido de que nosotros somos quienes lo castigamos? Otra forma de traducirlo sería: el Señor dejó caer sobre él todo nuestro castigo.
Pero, refiriéndose a Isaías 53:5, dice que Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia, por cuya llaga fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. ¿Cómo cargó Jesús con nuestros pecados? Así es como lo explica godquestions.com. La doctrina de la expiación sustitutiva enseña que Cristo sufrió vicariamente, siendo sustituido por el pecador, y que sus sufrimientos fueron expiatorios, es decir, sus sufrimientos hicieron reparación. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, suspendido entre la tierra y el cielo, los pecados del mundo fueron puestos sobre él. Primera de Pedro 2:24. El perfecto Hijo del Hombre cargó con nuestra culpa. Entonces Jesús tomó nuestro lugar judicialmente, llevando la pena del pecado y muriendo en nuestro lugar. La ley de Dios dice, eres culpable de pecado contra un Dios santo, la justicia exige tu vida. Jesús responde, en lugar de eso, quítame la vida. Según este artículo, que Jesús cargara con nuestros pecados significa que Dios puso todos nuestros pecados y culpas sobre su Hijo inocente. Y, dado que su justicia exige tu vida, Dios tomó la vida de Jesús en lugar de la nuestra. Sin embargo, hemos visto que Dios no ejecuta su justicia de esta manera. Jesús cargó con nuestros pecados, lo que significa, 1. Durante toda su vida terrenal, Jesús cargó con nuestra naturaleza pecaminosa, pues Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3. Pero reflexionen, volveremos a esto más adelante. 2. Jesús cargó con nuestros pecados al permitirnos castigarlo, dejándonos ver el odio que hay en nuestros corazones hacia Él y hacia su Padre, a quien Él representaba. Centrémonos por ahora en el punto número 2. Pablo nos dice que la mente carnal, egoísta, es enemistad, es hostil contra Dios. Romanos 8:7. Y Pedro nos dice que Cristo cargó con esa enemistad pecaminosa, esa hostilidad. Pues cuando lo insultamos, no se desquitaba. Cuando padecía, no amenazaba. Primera de Pedro 2:23. En cambio exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Satanás convenció a la raza humana de que Dios quería matarnos y estaba dispuesto a sacrificar a su Hijo en nuestro lugar. Esto fue una genialidad satánica, ya que enmascararía nuestra traición de querer realmente matar al Hijo de Dios. Adrian Evans. Así que, en lugar de que Cristo fuera aplastado por la ira de Dios contra nosotros, Cristo estaba siendo aplastado por nuestra ira contra Él. No solo la ira de los judíos o los romanos, sino de toda la humanidad. Recuerden, Adán y Eva corrieron y se escondieron cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el jardín al aire del día. Génesis 3:8. Es interesante cómo dice que la voz de Dios se paseaba. Una antigua traducción aramea dice que era la palabra de Dios. Juan nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1 del 1 al 3 y 14, en la Reina Valera. En la King James Version, el Verbo es traducido como la palabra. En el libro de Apocalipsis, Juan prevé la segunda venida de Cristo diciendo, su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:13. Juan nos dice indirectamente que la voz de Dios o el Verbo de Dios que andaba en el jardín del Edén era el Hijo de Dios, pues Él es el único mediador entre Dios y la humanidad pecadora. Primera de Timoteo 2:5. Que Cristo sea el mediador entre Dios y el hombre pecador no significa que Cristo y el hombre estén tratando de lograr que Dios nos acepte, sino que Cristo y su Padre
están rogando para que los aceptemos. Como excusa por haber comido del fruto prohibido, Adán le dijo a Cristo: «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». Génesis 3:12. No solo culpa a su esposa, sino también al Hijo de Dios. Al condenar al Hijo de Dios, Adán razonó que podía culpar a otros y que otro podría pagar la deuda que él creía que Dios exigía. Por lo tanto, fue Adán, en su estado mental errado, quien introdujo el concepto de la sustitución penal, y así Cristo se convirtió en el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. El Evangelio eterno es que Dios es amor, Primera de Juan 4:8, y que nunca ha condenado a nadie. Siempre es paciente y bondadoso y no guarda rencor. Primera de Corintios 13 del 4 al 5, Nueva Versión Internacional. Su misericordia es para siempre. Salmo 118:2. Al principio la humanidad solo tuvo que confiar en él y aceptar su perdón gratuito. Sin embargo, la enfermedad del pecado ha distorsionado nuestra comprensión de Dios. A través del pecado, la humanidad desconfía de Dios, creyendo que no está dispuesto a perdonarnos a menos que se ofrezca algún tipo de sacrificio o pago. Nosotros, como Caín, repetimos con demasiada frecuencia la mentira de que mi delito es demasiado grande para ser perdonado. Génesis 4:13, Septuaginta de Bretton, margen de la versión King James. Satanás nos ha engañado haciéndonos creer que Dios está en nuestra contra, pero Cristo vino a liberarnos de nuestra mente pecaminosa satánica, hostil hacia Dios. Pero para lograrlo, Cristo primero tuvo que magnificar nuestro pecado. Cristo murió para poner fin a los pecados. En el capítulo 9 de Daniel, leemos una profecía de tiempo acerca de la primera venida del Mesías, el príncipe, Jesús. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9, 24 y 25. Algunos comentaristas creen que Gabriel le dice a Daniel que su pueblo, los judíos, debe comportarse bien antes de la llegada del Mesías, y por lo tanto tienen un tiempo determinado para terminar con sus transgresiones y pecados. Este tipo de enseñanza solo promueve el miedo y la fuerza, que no es la forma en que Dios obra. La presión de una fecha límite, combinada con la amenaza de castigo o muerte, no es solo una aplicación de fuerza, sino en realidad abuso psicológico. Muchos se refieren a un tiempo de prueba, que es un tiempo determinado que Dios nos da para comportarnos, y si no nos portamos bien antes de la fecha límite, entonces todos debemos estar alerta porque Jesús viene a la ciudad. Sin embargo, bien entendido, somos nosotros quienes cerramos nuestro tiempo de prueba. Dios es eternamente misericordioso. Salmo 105, 107.1, 118.2, 136.1, Esdras 3.11, Jeremías 33.11. Y por lo tanto es la humanidad quien pone fin a la misericordia de Dios al no aceptarla. Una vez que nos endurecemos tanto en nuestro corazón que no aceptamos el perdón gratuito de Dios, Dios no puede hacer nada más, y así cerramos la puerta a la oportunidad. Pablo llama a esta condición en el hombre una mente reprobada y tener la conciencia cauterizada. Romanos 1:28, 1 de Timoteo 4:2. Otros dicen que cuando vino el Mesías, terminó con la transgresión y puso fin a los pecados al morir en la cruz, satisfaciendo así la ira y la justicia de Dios. Ven la cruz como un evento de un solo día que tuvo lugar en el siglo I después de Cristo, asumiendo erróneamente que esto divide los dos pactos,
Luego, tras la muerte de Jesús, Dios era capaz de perdonarnos. Pero como hemos visto, Jesús es el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Porque su misericordia es para siempre. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Claramente, la cruz no se trata de satisfacer la justicia que Dios supuestamente exigía, sino el camino diario de negarse a uno mismo para servir, ayudar y sanar a los demás. Si la cruz de Cristo fue para compensar a Dios, ¿por qué Jesús nos pide que carguemos nuestra cruz? Si le debías a tu padre 100 monedas y ya las pagué por ti, ¿no sería extraño que tu padre y yo aún quisiéramos que le pagaras las 100 monedas? La verdad es que la muerte de Cristo no se trata de hacer un pago legal a Dios. La Escritura nos dice que Cristo ha llevado su cruz desde siempre. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Isaías 63:9. Lo que sucedió a Cristo en la cruz en el siglo I después de Cristo fue una magnificación de lo que Él ha estado padeciendo diariamente desde el momento en que el pecado fue concebido en el corazón de Satanás y la humanidad. Juzgar es atribuirse valor a costa de otro. El amor es lo opuesto. Amar es atribuir valor a otros a costa de nosotros mismos. La cruz es el ejemplo perfecto de esto. Greg Boyd. Esta fue la lección práctica del sistema de sacrificios. No se dio para mostrarnos que Dios necesitaba ser apaciguado con sangre, sino para mostrarnos cuán depravados somos en nuestra manera de pensar. Fue para darnos una ilustración intensa de nuestro odio natural hacia el Hijo de Dios, y de que crucificamos o asesinamos al Hijo de Dios de nuevo diariamente y lo exponemos a vituperio, cada vez que rechazamos las súplicas de su Espíritu Santo. Hebreos 6:6. También nos revela que el pecado no solo mata al culpable, sino también al inocente. Cuando se habla de que Cristo puso fin a los pecados al morir físicamente en la cruz, se hace en el sentido de que la rebelión, la transgresión y el pecado de la humanidad llegaron a su culminación o plenitud. Pablo nos recuerda que todos hemos heredado un odio natural hacia Dios y su Hijo a través del pecado, cuando escribió: por cuanto los designios de la carne son enemistad o hostilidad contra Dios, porque no se sujetan, no se someten a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 7 y 8. Dios nos dice que su ley es un reflejo de su justicia. Oídme, los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No teman afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Isaías 51:7. Juan nos dice que el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Por lo tanto, cometer pecado es la manifestación de nuestro odio hacia la justicia de Dios y su Hijo. Como matar es el objetivo final del pecado, entonces la rebelión y el pecado de la humanidad, odio hacia Dios, terminaron y llegaron a su fin, alcanzaron su plenitud, se rebelaron por completo, cuando condenamos y asesinamos físicamente al Hijo de Dios. Esta condena del Hijo de Dios, al final, nos desconectará de la fuente de vida. Y Dios nos mostró cómo se ve esto en el huerto de Getsemaní, cuando su Hijo experimentó la severa angustia mental que sentirán los pecadores cuando sean separados de Dios. La única diferencia es que Jesús amó a su Padre, mientras que los perdidos no lo hacen, y como Él tenía una conexión mucho más estrecha con su Padre, el efecto de estar separado fue más doloroso que lo que ellos experimentarán. Así, en el periodo desde el Getsemaní hasta la cruz, Jesús revela el verdadero carácter del pecado, es decir, sus verdaderas y plenas consecuencias. La profecía
predijo que la rebelión del hombre y el pecado se llevarán a su máxima expresión para hacer reconciliación o expiación por la iniquidad, y esto traerá justicia eterna. ¿Cómo funciona esto? Pero la ley, la justicia de Dios, entró privadamente en el corazón para que el pecado abundara, y donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Biblia Douay Rheims. Dios permite que nuestros pecados abunden, lleguen a su plenitud, para que seamos convencidos de esos pecados. No lo hace para condenarnos, sino para revelarnos el diagnóstico correcto de nuestra enfermedad, de manera que, a su vez, busquemos su gracia para comenzar el proceso de sanación. Job 13:23, 34, 32, Salmo 139, 23 y 24. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De forma que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Romanos 7 del 7 al 13. Recuerden, Cristo vino al mundo para revelar el verdadero carácter de Dios, nuestro Padre. Juan 1:18, 17, 4 y 6. Lucas 10:22, segunda de Corintios 4:6. Este carácter es opuesto al nuestro y a lo que esperábamos que Dios fuera. Isaías 55, 8, 9, Juan 1, 10 y 11. Y esto hizo que nuestro pecado abundara al vengarse y matar a Cristo, llevando así la rebelión y la pecaminosidad de la humanidad a su plenitud. Las obras del diablo tuvieron que manifestarse para ser destruidas. En particular, tuvieron que revelarse en nuestro interior. Estamos enemistados con Dios y lo odiamos cuando intenta mostrarnos nuestra pecaminosidad, pero no somos conscientes de ello. Pero en la forma en que la humanidad trató a Jesús, inspirada por Satanás a odiarlo, vemos que nuestra pecaminosidad se revela. Ahora que sabemos que está ahí, podemos confesarla, arrepentirnos y dejar que Dios nos perdone y nos sane. Esto es lo que se obtiene con el sufrimiento de Cristo, una verdadera revelación de nosotros mismos y la revelación de las consecuencias del pecado. Odiamos su pureza y santidad de carácter, su justicia, porque era una constante reprimenda a nuestro egoísmo y corrupción, porque como dice el dicho, la verdad suena a odio para quienes odian la verdad. Como veremos en este estado mental erróneo, el hombre interpreta todas las aflicciones como castigos divinos provenientes de Dios, quien supuestamente busca dañar y destruir a los pecadores. A los puros tú, Dios, te muestras puro y a los moralmente corruptos les pareces perverso. Salmo 18:26, versión estándar internacional. Por eso se interpreta la cruz como Dios levantándose para castigar a su propio Hijo. Heriré al pastor. Un buen ejemplo de esto es la forma en que la mayoría entiende una profecía de Zacarías sobre el pastor de Dios. Despierta, oh espada, contra mi pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y yo volveré mi mano sobre los pequeños. Zacarías 13:7. La interpretación más común de este pasaje es que Dios mismo heriría o mataría a su pastor Jesús. Esto parece respaldar la teoría de la sustitución penal. Después de todo,
Jesús, quien dijo ser el buen pastor en Juan 10:11, sin duda aplica esta profecía a sí mismo. Entonces Jesús les dijo a los discípulos: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26:31. Jesús añade un significado adicional al texto al insertar la palabra yo. Yo heriré al pastor. Una vez más, esto ha llevado a muchos a concluir que Dios es quien mató a Cristo como chivo expiatorio para liberarnos. ¿Pero acaso Dios golpeó al pastor mismo o estamos malinterpretando lo que Dios dice? Cuando Dios dice yo heriré al pastor, debe entenderse como una de esas expresiones idiomáticas que discutimos anteriormente. Yo heriré simplemente significa que Dios permitirá que el pastor sea herido por sus enemigos. Si esto es cierto, ¿cómo armonizamos esto con la profecía de Zacarías de que sería la espada de Dios la que heriría al pastor? Muchas veces, a lo largo de las Escrituras, Dios ha dicho que destruiría ciertas naciones con la espada, pero ¿cómo lo logró? Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Levítico 26:25. Una vez más vemos que Dios no es la causa de la destrucción, pero sí permitió que soldados de otras naciones entraran y la llevaran a cabo. Se dice que fue Dios quien lo hizo porque Él es quien, en última instancia, lo permite al retirar a regañadientes su mano protectora. Él nunca retira su mano protectora por rencor, por muy malvada que se haya vuelto la gente. Jesús nos enseñó que Dios es siempre bondadoso con los ingratos y los malvados, en Lucas 6:35. Sin embargo, Dios nunca interferirá en nuestra libre elección de rechazarlo, por lo que es con lágrimas en los ojos que entrega a la humanidad a sus deseos egoístas y ellos cosechan las consecuencias inherentes a las acciones que han sembrado. Gálatas 6:8. Escucha la oración de David cuando dice: Libra mi alma de los impíos, que es tu espada. Salmo 17:13. David define la espada de Dios en esta circunstancia como sus enemigos impíos a quienes Dios permitía oprimir a David. Versículo 9. Del mismo modo, Dios permitiría que los hombres impíos oprimieran al pastor como si fuera una espada. Durante el juicio de Jesús, Mateo nos dice que los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio usaron el testimonio de testigos falsos contra él para asegurar su sentencia de muerte, en Mateo 26, 59 y 60. Y en Proverbios 25:18 leemos: Martillo, espada, flecha aguda es el hombre que da testimonio falso contra su prójimo. Aquí vemos nuevamente la conexión entre la espada y los enemigos de Cristo, quienes no solo lo golpearon físicamente en la cruz, sino también levantaron falso testimonio contra él. Jesús dijo: El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Juan 8:29. Si Dios nunca dejó solo a Jesús, ¿por qué exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?